Imagina una marioneta que danza sin que nadie vea al titiritero. ¿Alguna vez has sentido que tus decisiones no son tuyas, que una fuerza invisible las dirige? Esa sensación es la señal de una presencia que no habla, pero que controla todo lo que haces. Hoy desentrañaremos ese enigma que ha intrigado a filósofos, psicólogos y estrategas a lo largo de la historia. Soy un estudioso de la psicología profunda y de los antiguos maestros del pensamiento. Durante años he observado cómo una voz interna moldea cada acción humana sin necesidad de palabras. No hablamos de la voz del razonamiento lógico, sino del silencio que dicta, sin sonido, nuestras decisiones más arraigadas. Ese silencio es el inconsciente, el sustrato donde se gestan los impulsos que gobiernan nuestra vida cotidiana. En los minutos que siguen dividiremos este misterio en 4 pilares: su origen histórico, los mecanismos neuropsicológicos que lo sustentan, sus manifestaciones cotidianas y, sobre todo, cómo puedes reconocer y dominar esa autoridad interna. Basándonos en esto, entenderemos que la verdadera maestría no está en hablar, sino en escuchar lo que nunca se pronuncia. Al adentrarnos en sus raíces, encontramos que la idea de una voluntad oculta ya habitaba la mente de Maquiavelo. En su obra sobre el príncipe, sostenía que el gobernante debe escuchar la voz que no habla, la intuición del poder que surge del interior. Ese consejo, aunque enmarcado en la política, revela una verdad universal. La guía interna precede al discurso externo. Los estoicos, siglos antes, cultivaban la apateia, esa disciplina del silencio interior que permite observar sin ser arrastrado por la tormenta de las pasiones. Como el agua que fluye bajo la superficie, la mente serena percibe la corriente invisible que dirige cada movimiento. Es allí donde reside la auténtica libertad, lejos del ruido de los deseos. Freud, al describir el ello, introdujo la energía pulsional que actúa sin palabras, impulsando conductas desde las profundidades del inconsciente. Esa energía, aunque oculta, determina gran parte de nuestras elecciones, mucho antes de que la razón intente justificar el resultado. Jung, por su parte, habló de la sombra, esa parte de nosotros que habla en los sueños, revelando aquello que la mente consciente rehúsa admitir. Estas corrientes convergen en un punto. La voz que no habla es la amalgama de impulsos, intuiciones y recuerdos que operan bajo la superficie de la conciencia. Sin embargo, es crucial entender cómo el cerebro traduce esas señales en acciones concretas. Las neuronas espejo, los circuitos de recompensa y los centros de toma de decisiones forman una red que interpreta el silencio interno como una orden implícita. En el nivel químico, la dopamina actúa como mensajero que refuerza las conductas que el inconsciente ha marcado como gratificantes. Cuando el cerebro libera una oleada de dopamina al completar una acción automática, el silencio interno se siente validado y se consolida el hábito. Por otro lado, la serotonina modula la sensación de bienestar, influyendo en la predisposición a aceptar o rechazar una sugestión interna. Estos neurotransmisores, lejos de ser simples sustancias, son los portadores de la voz que no habla, traduciendo impulsos invisibles en sensaciones que percibimos como decisiones. Una práctica sencilla consiste en registrar durante una semana los momentos en que actúas sin una razón aparente. Anotar el contexto, la emoción y la acción permite identificar patrones recurrentes, revelando la firma de la voz interna. Con esa información puedes intervenir deliberadamente, sustituyendo una reacción automática por una elección consciente. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando esa voz se vuelve discordante con nuestros valores? Aparece la disonancia, esa sensación incómoda que nos empuja a reorganizar nuestras prioridades o a reprimir ciertos impulsos. En la vida cotidiana, esa voz se manifiesta en pequeños hábitos: la tendencia a revisar el móvil al despertar, la inclinación a posponer una tarea importante o la urgencia de buscar aprobación externa. Cada uno de esos patrones es una pista del dictado interno que, aunque no pronuncie palabras, dirige nuestra ruta. Y aquí llega el momento de preguntarte directamente: ¿qué piensas tú de esta fuerza invisible que guía tus actos? Déjame tu reflexión en los comentarios, me interesa conocer tu perspectiva. Además, si este descubrimiento resonó contigo, dale like, porque juntos podemos seguir explorando los recovecos de la mente. Volviendo a la ciencia, los estudios de neuroimagen revelan que áreas como el córtex prefrontal ventromedial se activan cuando tomamos decisiones basadas en intuición, sin un razonamiento explícito. Ese proceso se conoce como pensamiento rápido,
una modalidad que opera en fracciones de segundo, mucho antes de que la voz consciente intervenga. Es en esencia la manifestación neurológica de la voz que no habla. Entender este mecanismo nos brinda una herramienta poderosa, la capacidad de observar, sin juicio, el flujo de nuestras decisiones internas y, con práctica, reprogramar los patrones que nos limitan. La disciplina de la atención plena, por ejemplo, nos permite crear una pausa entre el impulso y la acción, transformando el silencio dictatorial en una guía consciente. En la próxima sección, profundizaremos en cómo reconocer esas señales ocultas en tu vida diaria y qué técnicas pueden ayudarte a tomar el control pleno de tu destino. Pero antes, recuerda que el conocimiento es la llave que abre la puerta a la verdadera libertad. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana, porque lo que viene a continuación es aún más revelador. Continuemos pues desentrañando los rastros sutiles que esa voz silenciosa deja impresa en cada gesto cotidiano. La primera señal suele manifestarse como una ligera resistencia interna, una sensación de incomodidad que surge cuando el impulso de la voz y la intención consciente no se alinean. Esa fricción se percibe como un nudo en el estómago, una tensión en la mandíbula o incluso como una ligera aceleración del pulso. Observa esos momentos con la mirada del sabio. No los juzgues, simplemente reconócelos como indicadores de que el dictado interno está intentando expresarse sin palabras. Una técnica eficaz para captar esas vibraciones internas es la práctica deliberada de la atención plena. Siéntate en una postura cómoda, cierra los ojos y dirige tu foco a la respiración. Cada inhalación y exhalación se convierte en un ancla que sostiene tu conciencia en el presente. Cuando surja un pensamiento o una emoción, permite que aparezca sin intentar modificarlo. Simplemente nómbralo mentalmente: pensamiento, ansiedad, deseo. Al etiquetar el fenómeno, estás creando una brecha entre el impulso y la acción, una pausa que rompe el ciclo automático del dictado silente. Esa pausa, aunque breve, otorga al observador interno la oportunidad de decidir si seguir o no la corriente del impulso. Otra herramienta valiosa es el registro escrito de los patrones recurrentes. Llevar un cuaderno donde anotes cada vez que te descubras repitiendo una conducta sin razón aparente, como revisar el móvil al despertar, posponer una tarea importante o buscar la aprobación de otros, te permite externalizar lo que de otro modo permanecería oculto en la mente. Con el tiempo, al revisar esas anotaciones, emergen tendencias claras. ¿Qué situaciones desencadenan la voz interna? ¿Qué emociones acompañan esos momentos? Esa claridad te brinda la capacidad de anticipar la aparición de la voz y de diseñar respuestas conscientes. El tercer pilar para dominar esta autoridad interna es la reprogramación cognitiva. La mente humana es capaz de modificar sus propios esquemas mediante la repetición deliberada de nuevos patrones de pensamiento. Cuando identifiques una creencia limitante que la voz silenciosa está reforzando, por ejemplo, no soy capaz o debo complacer a todos, desafíala activamente. Formula una afirmación contraria como tengo la competencia necesaria o mi valor no depende de la aprobación externa. Repite esa afirmación en momentos de calma y refuérzala cada vez que el impulso de la voz intente reactivar la creencia original. Con la práctica, la nueva convicción gana terreno y debilita la influencia del dictado no verbal. Todo lo anterior converge en un proceso de integración que trasciende la mera observación. La verdadera maestría consiste en convertir la voz que no habla en una aliada, no en una tirana. Para lograrlo es necesario cultivar la confianza en la propia intuición, pero siempre contrastándola con la razón. Cuando una decisión surge de manera instantánea, detente un instante y pregúntate: ¿esta intuición está alineada con mis valores profundos? Si la respuesta es afirmativa, permite que la acción fluya. Si no, investiga la fuente de la discordancia. Esa breve inspección evita que el piloto automático gobierne decisiones críticas y refuerza la cohesión entre el yo consciente y el yo inconsciente. Basándonos en esto, visualicemos un escenario futuro en el que hayas integrado plenamente esas prácticas. Imagina que al enfrentar una encrucijada profesional, sientes la presión de la voz interna que te impulsa a seguir la ruta segura. En lugar de ceder automáticamente, inhalas profundamente. Observas la sensación, la nombras y la contrastas con tus metas a largo plazo. Esa pausa deliberada te permite reconocer que la voz está actuando como un mecanismo de autoprotección, no como una sentencia definitiva.
Entonces eliges una vía que, aunque más desafiante, está alineada con tu propósito auténtico. Esa es la esencia del control pleno sobre tu destino. No suprimir la voz, sino dialogar con ella desde la claridad. Sin embargo, es crucial entender que este proceso no es lineal. Habrá retrocesos, momentos en que la resistencia interna se hará más intensa y la tentación de volver a los hábitos automáticos será fuerte. En esos instantes, la disciplina de la observación sin juicio será tu refugio. Recuerda que cada recaída es una oportunidad de aprendizaje, no un fracaso definitivo. La resiliencia se construye precisamente al reconocer la caída y levantarse con mayor consciencia. Ahora bien, ¿cómo sabrás que has avanzado? Un indicador palpable es la reducción de la disonancia interna. Cuando tus decisiones fluyan con mayor coherencia, notarás una disminución de la ansiedad que antes acompañaba a cada elección. La mente se sentirá más ligera, como si una carga invisible hubiera sido aligerada. Además, observarás una mayor claridad en la visión de tus objetivos, ya que la voz interna dejará de nublar el horizonte con dudas infundadas y empezará a guiarte con señales sutiles pero consistentes. En este punto, la reflexión final se vuelve inevitable. Hemos recorrido el camino desde la identificación de la voz que no habla, pasando por su origen histórico y filosófico, hasta llegar a las estrategias prácticas para reconocerla y dominarla. La verdad oculta que revelamos es que todos poseemos una brújula interna, pero solo aquellos que la escuchan con atención pueden navegar los mares turbulentos de la vida con verdadera maestría. La pregunta que queda es, ¿estás dispuesto a convertir esa brújula en tu aliado más fiable? Si este viaje ha resonado en lo más profundo de tu ser, te invito a compartir tus impresiones en la sección de comentarios. Tu perspectiva enriquece la discusión y ayuda a otros viajeros a encontrar su propio camino. Asimismo, si consideras que este conocimiento puede iluminar a más personas, no dudes en darle like al video. Ese gesto sencillo es un reconocimiento al valor del saber compartido. Y, por supuesto, si deseas seguir explorando los misterios de la mente y descubrir nuevas claves para la libertad interior, te animo a suscribirte y activar la campana de notificaciones. Así, estarás al tanto de cada nuevo episodio que desvele otro fragmento del vasto universo psicológico. Recuerda que el conocimiento es la llave, pero la práctica constante es la puerta que se abre. Cada día representa una nueva oportunidad para observar, cuestionar y reenfocar la voz que no habla. Con disciplina y curiosidad, transformarás ese susurro interno en una guía sabia que te conduzca hacia la plenitud y el dominio de tu propio destino. Gracias por acompañarme en este análisis profundo. Nos vemos en el próximo capítulo, donde desvelaremos aún más secretos del inconsciente que silencioso moldea nuestra realidad. Hasta entonces, sigue cultivando la atención plena y la valentía de mirar dentro de ti mismo.